Gracias. Tiene la palabra asambleísta Linda Machuca. Gracias, compañera presidenta, compañeras, compañeros asambleístas. En honor al tiempo voy a ser muy breve con mi exposición, simplemente para mencionar algunas motivaciones importantes que nos permiten como comisión sugerir la aprobación de este memorando. La Constitución ecuatoriana habla de que migrar es un derecho. Y en ese sentido tenemos que tener la claridad también de que no vamos a implementar medidas que de alguna manera ayuden a frenar la emigración, porque la emigración y la decisión de emigrar es una decisión muy personal de cada individuo que sabemos que en nuestro país se mantiene con regularidad, pese a que hoy en día podemos asegurar también con muchísima satisfacción que el Ecuador ya no es un país que expulsa emigrantes, que el Ecuador ya no es un país que hace que sus conciudadanos decidan salir por una migración económica particularmente. Creo que ese es un factor importante para tomar en cuenta cuando hablamos de este memorando de entendimiento y de los cuidados que debemos tener en ese proceso. Por eso mismo también creo que debemos mencionar también con satisfacción el hecho de que en la actualidad reconocemos que el Ecuador es más bien un país que se enfrenta ante la realidad del retorno, y hay muchísimos compatriotas nuestros, miles de compatriotas nuestros que están regresando al Ecuador, a este país que hoy convoca, que invita, que llama. Y por lo tanto, también es preciso mencionar algunos elementos importantes. Creo que el tema de la responsabilidad de informarse una vez que una persona decide emigrar es básico. Hay que saber que en ese derecho a emigrar que tenemos los ciudadanos también tenemos la obligación de hacerlo de manera informada, de manera responsable, sin exponer a los más pequeños, a los niños, a los jóvenes, a que muchas de las veces sean víctimas de los denominados traficantes de personas o coyotes, como los conocemos en las diferentes localidades. Y por eso también creo que es importante despertar algunas alarmas. Hoy en día vemos que, por ejemplo, una de las motivaciones importantes para que algunos de nuestros compatriotas decidan emigrar hacia los Estados Unidos tiene que ver con los engaños que hacen también personas inescrupulosas que, a propósito de la posibilidad de una reforma migratoria en los Estados Unidos, están hablando ya, haciendo ofrecimientos sobre la reunificación familiar. Ese tipo de elementos son los que lamentablemente motivan una emigración irregular. Sabemos de casos graves, delicados, de niños, de jóvenes, de adultos también, que en ese anhelo de reunificar a las familias acceden a las condiciones inseguras que presentan algunos traficantes de personas, algunos coyotes, y se someten a este trayecto que muchas de las veces pone en peligro su vida. Esa motivación, como he dicho, creo que tiene que estar clara una vez que hablamos de este memorando, sabiendo también y teniendo la claridad que muchas de las veces los compatriotas que deciden ir hacia los Estados Unidos de manera irregular lo hacen atravesando países como Guatemala, en donde al estar con un estatus irregular, pues sus condiciones pueden ser mucho más complicadas. Hay que tener la claridad también de que esta posibilidad de emigrar expone a nuestros compatriotas a muchos peligros. La trata de personas, el tráfico ilícito de personas, el lavado de dinero y el tráfico de drogas son delitos interconexos del crimen transnacional, y la frontera entre Guatemala y México se ha convertido en un punto crítico en América Latina donde convergen estos delitos. Muchas de las veces también nuestros compatriotas pueden estar inmiscuidos en una realidad como es esta que he mencionado en su proyecto migratorio. Por eso la importancia de este memorando de entendimiento. Las cifras son claras, lo mencionaba el compañero ponente de este proyecto hace un momento, cuando resaltaba los datos enviados por la Embajada del Ecuador en Guatemala, por ejemplo, en donde habla de números considerables de compatriotas nuestros que han sido detenidos, que están en las cárceles. Y creo que este es un elemento fundamental. Los emigrantes, las personas que deciden en su proyecto migratorio trasladarse de un lugar a otro, no son delincuentes. Por lo tanto, el tratamiento que se les da debe ser diferenciado. No deben estar en cárceles comunes, deben estar en centros de detención especializados, y ese es uno de los elementos fundamentales que plantea este memorando. Otro elemento que plantea es la posibilidad de mantener comunicación directa con sus familiares, el que las oficinas consulares de Guatemala y de Ecuador les brinden la asistencia directa, asistencia médica además para todos los casos, y la posibilidad de intercambiar información y cooperar entre las oficinas
consulares de los dos países. Este memorando además ha planteado como uno de sus objetivos promover la prevención y el combate al tráfico ilícito de migrantes y proteger a los ciudadanos que puedan ser víctimas de esta actividad en ambos países. Es decir, engloba la atención del tema del tráfico de personas de manera bastante amplia. Por otro lado, también, como se ha dicho ya, se habla del procedimiento para establecer un trato mucho más humano y digno a las personas en situación de movilidad. Respecto a las preocupaciones de lo que tenemos ya en el ámbito local, quiero recordar al Pleno de la Asamblea que en días pasados, cuando hemos tratado el Código Orgánico Integral Penal, se ha hecho una precisión muy específica respecto de lo que es el delito de trata y particularmente en el artículo 213 del Código Penal cuando se habla del tráfico de migrantes. Esta precisión en la definición es muy importante para efectos de sancionar a los verdaderos culpables y no a los familiares o allegados que muchas de las veces colaboran, ayudan o facilitan, como decía el texto anterior, en el traslado de un país a otro. Es decir, se establecen responsabilidades claras, pero además hay un incremento de la pena privativa de libertad que va de 7 a 10 años para los traficantes de personas. Otro dato importante, creo, es mencionar los esfuerzos que se ha hecho también en nuestro país, particularmente desde el Ministerio del Interior, con la creación de la Unidad contra la Trata de Personas, que está presente, que fue creada entre el 2011-2012 y al cual pues se han dado una serie de aportes para que efectivamente vaya marchando, pero ahora con la legislación vigente definitivamente podrá ser posible un trabajo mucho más efectivo. Con eso, señora Presidenta, quiero terminar mi intervención simplemente resaltando que este memorando ha planteado una posibilidad de un trato diferente. Las personas que se beneficiarían de este memorando dejan de ser consideradas objeto de tráfico ilícito y pasan a ser víctimas de tráfico, con lo cual el tratamiento que se les da es diferenciado y creo que este es un elemento importante también para considerar en este esfuerzo que tiene que hacer en el futuro la Asamblea Nacional construyendo la Ley de Movilidad Humana. Hacia allá vamos y queremos definitivamente poner todos los esfuerzos para construir una ley sensible al hecho de la movilidad que está presente en nuestro país. Con eso, Presidenta, simplemente recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que acojamos el pedido del Presidente de la República de aprobar este memorando de entendimiento con Guatemala. Muchas gracias.